Yo a mis 22 años sufrí un trastorno de ansiedad que obviamente pues, me cambió mi vida, de todos los hábitos, todas las conductas, todas las formas que tenía de actuar, de vivir. Pues llega un punto en tu vida en que tu cuerpo es incapaz de aguantar todo ese estrés y todas las emociones, y pues todo eso me llevó a un punto de quiebre, ¿no? Y entonces eso me llevó a entender un poco qué era la salud mental, pues qué era la ansiedad, la depresión, o sea, muchos términos, ir al psicólogo que tal vez yo antes no conocía, no me gustaban, y simplemente tal vez nunca llegaron a mi camino de vida, nunca estuvieron cerca de mí, o tal vez yo no era consciente de ello, de la gente que estaba al lado de mí. Y pues nada, el trastorno de ansiedad a los 22 años me lleva a ese punto de quiebre que me llevó a cambiar mi vida. Y entonces, pues eso es lo que me trae aquí, y ahorita les voy a platicar un poco más de cómo llego a ese punto de quiebre, ¿no? Desde pequeño siempre he sido alguien muy proactivo, con muchas ganas de avanzar, siempre he sido muy inquieto, con muchas ganas de estar haciendo cosas, negocios, trabajo, ¿qué más hago? Y cuando eres pequeño, pues tú sientes que es pila, es drive, que de alguna forma es muy bueno, ¿no? Pero muchas veces no nos damos cuenta de dónde vienen todas esas pues, actitudes, ¿no? De dónde vienen ese drive a siempre estarte moviendo. Y obviamente puede ser algo muy bueno en tu vida, pero a veces el motivo por el cual te estás moviendo, pues puede que estés escapando de algo, ¿no? Pero a tu edad, a los 18, a los 15, a los 20, pues eres incapaz de conectar los puntos, ¿no? Y más que eso, no eres consciente realmente de por qué te estás moviendo, de cómo funciona el ser humano, ¿no? De tal vez todo esto que conforme vas a terapia empiezas a entender, empiezas a hacer una introspección, ¿no? Entonces, siempre me tenía que estar moviendo. Yo era una persona que salía mucho, tomaba mucho, y yo pensé que salía mucho y tomaba mucho porque me gustaba salir, me gustaba tomar, y no lograba ver que había algo detrás de todo eso. Y tomaba y no podía parar de tomar. O sea, me acababa un vaso y ya andaba diciendo a la gente que tome más, ya andaba sirviéndome otro vaso. Y tomaba un vaso y me lo acababa. Yo creo que nunca me analicé, pero en pocos segundos me estaba tomando un vaso y estaba siempre constantemente moviéndome. En ese momento, si tú me hubieras dicho, David, estás muy ansioso, estás tomando mucho, no hubiera entendido, no hubiera conectado los puntos y no hubiera sabido lo que me estaba pasando. Y yo me justificaba, ¿no? Me decían que tal vez debía moderar ciertas conductas, que tal vez estaba tomando mucho, me estaba desvelando mucho, estaba todo el día estresado, siempre tenía que estar trabajando, haciendo un negocio, invirtiendo algo con mis amigos, pensando en qué más hacer, y no me podía quedar quieto, ¿no? Y entonces, pues todo esto empieza, toda mi prepa, a finales del colegio, durante mis primeros años ya en universidad. Y empieza esto y ya todo se empieza a acumular. Todo empieza a llegar a un punto donde ya empiezo a sentir cómo me empiezo a meter en un círculo vicioso, cómo el tomar tanto me desvelaba tanto, y después hasta hacía cosas que no quería y me entraban emociones de vergüenza, y todas estas se empiezan a acumular, y después no descansaba en los fines de semana y me levantaba al siguiente día para trabajar. Empezaba mis clases a las 6 de la mañana, después de ahí trabajaba medio tiempo, y después de trabajar medio tiempo en la noche, que si un negocio de salitas que tenía con un amigo y qué otro negocio hacemos, pero me tenía que estar constantemente moviendo. Y no me podía parar, que ahorita lo veo, tal vez porque no quería voltear para atrás, ¿no? Y ves qué había ahí atrás, ¿no? Y digo, lo pongo en general, pero cada quien tiene sus propias batallas, ¿no? Cada quien tiene sus estresores familiares, económicos, personales, inseguridades, ¿no? O sea, qué cosas te dan miedo, cosas no te gustan de ti. Creo que cada quien tiene diferentes batallas y es totalmente válido tener pues, tu propia inseguridad, esas pues, inquietudes, cosas que te dan miedo. Y en mi caso yo tenía muchos estresores, muchas cosas familiares, muchas inseguridades, tanto personales, físicas, temas familiares, que tal vez poco a poco se iban acumulando emociones y yo no las estaba logrando ver, ¿no? Y me acuerdo, porque muy cañón, ahorita digo, oye, cuando quieres platicar con alguien y que dices, hijo, no quiero hablar con él o no quiero hablar ese tema, muchas veces esas son las cosas que más tienes que hablar, ¿no?
Y me quedo pensando de todos esos años donde tal vez yo con mis papás no quería hablar, no quería estar en mi casa, no quería platicar muchas cosas que estaban sucediendo, no sabía ni cómo ponerlas en palabras, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa, no? Después de acumularse todo este vasito, donde no estabas cuidando tu cuerpo, donde no liberabas esas emociones, donde te desvelabas, tu cuerpo no está hecho para estar durmiendo en los fines muy pocas horas, para estar tomando tanto alcohol, para estarse llevando este nivel de estrés constante. Todo se me empieza, como les estaba platicando, se empieza a acumular todo en mi vida y llega el punto de quiebre, me voy de intercambio y estando de intercambio uno de los primeros días, también llegó en mal momento, salgo un día de fiesta, tomo mucho, me desvelo, pues obviamente tu cuerpo está en ese estado pues desequilibrado, ¿no? El alcohol, el depresor, aparte de eso, pues te desvelaste, dormiste pocas horas. Y me levanto, estábamos en un cuarto chico, sí me empecé a sentir un poquito como apretado con todos mis amigos y empiezo a sentir como que no podía respirar, pero se sentía extraño, yo no entendía qué estaba pasando obviamente y después empiezo a sentir mi corazón latiendo cada vez más fuerte y le digo a mis amigos, oye, acompáñenme, me estoy sintiendo mal, esto está extraño, no sé qué sea, pero no, o sea, no me siento bien, no estoy bien, ayúdenme. Me salgo del departamento y empiezo a caminar y no me puedo quedar quieto, me empiezo a mover de lado a lado y ahí es donde me empiezo a dar cuenta de que empiezo a sentir ya mi corazón tan fuerte que digo, oye, ¿sabes qué? Me está dando un ataque cardíaco, me estoy muriendo y ya digo, no, pues aquí quedé, ¿no? Y ya en ese momento ya no estaba concentrando, no estaba procesando, mis amigos me hablaban y yo me tenía que estar moviendo, acompáñame, nos alejamos muchísimo del departamento y todos mis amigos me decían, tranquilo, David, no te está pasando nada, relájate. Y verdaderamente en ese momento obviamente escuchas a la gente diciéndotelo tan tranquilo y dices, o sea, ¿cómo es posible? Tú sintiendo todas esas emociones tan fuertes que obviamente tú no sabes que te está dando un ataque de pánico, pero ya que lo sientes, te das cuenta que el nivel de emoción no es comparado a nada y pues obviamente alguien que nunca lo ha vivido, no, es muy difícil de entender qué realmente es un ataque de pánico y cómo se siente, ¿no? Entonces obviamente pues ese punto marcó mi vida y ¿por qué? Dejó plantada una semilla donde yo creía que me iba a morir. O sea, una semilla de miedo donde yo dije, oye, ya cada cosa que yo sentía dentro de mi cuerpo, sentía que era una amenaza de muerte, ¿no? Sentía que era una conexión con ese posible ataque cardíaco, ¿no? Y entonces empieza mi intercambio y conforme empieza a avanzar el tiempo, pues esa semilla, esa idea que se plantó en mi mente, ante cualquier estímulo del cual yo no pudiera identificar de dónde provenía, a veces me pasaba que sentía mi camisa en el pecho, pero yo no era consciente de que era mi camisa tocando mi pecho y nada más sentía algo, me empezaba a dar miedo, me empezaba a mover y eso me empezaba a detonar un episodio de ansiedad o un ataque de pánico. Pero yo obviamente en el momento no lograba conectar, yo nada más sentía que me estaba moviendo, tenía miedo, sentía que tenía algo en el corazón, sentía que me iba a morir en cualquier día. Por parte fue algo bueno porque yo creo que todo es una oportunidad en la vida. Esa posibilidad de morir también te abre la posibilidad de decir, oye, entonces, ¿qué quiero hacer en mi vida, no? Si hoy fuera mi último día en mi vida, pues, ¿qué quiero hacer, no? Entonces, de alguna forma, pues, empecé a vivir, empecé a hacer todo lo que quería, gracias a ese miedo, ¿no? Ese miedo a la muerte, ¿no? Y conforme empieza a avanzar mi intercambio, pues, empieza todo a empeorar. Cada vez dejé de digerir alimentos, o sea, ya comía algo y sentía como mi estómago se expandía y eso después aceleraba mi ritmo cardíaco y entonces eso a la vez causaba más inquietud, me sentía más inestable, me tenía que estar moviendo, me faltaba más aire y no podía respirar y todo eso me empezaba a meter en un círculo vicioso donde empezaba a empeorar y a empeorar. Y entonces, ¿qué pasaba? Pues el mismo miedo a ese ataque de pánico, que a fin de cuentas es la máxima expresión del miedo, entonces el miedo al miedo me empieza a meter en un círculo donde cada día empeoraba más y cada día podía estar menos en el presente. Y entonces yo digo, empezaba a avanzar y a veces yo estaba sentado con amigos y me estaban hablando y yo realmente no estaba escuchando a nadie. ¿Por qué? Porque yo estaba enfocado en la amenaza. ¿Y cuál era la amenaza? En la ansiedad, pues puede ser una amenaza externa o... si tu mente lo cree, esa amenaza puede ser interna, ¿no? Independientemente de que no haya realmente ninguna amenaza, ¿no?
Entonces empieza a pasar este intercambio, me empiezan a dar varios ataques de pánico, voy al hospital, en una ocasión íbamos manejando en un viaje, manejan para llevarme al hospital con un doctor que no hablaba español ni inglés, y entre lo que yo pude comunicar, me dice, David, tienes gastritis. Ah, fregón, pantoprazol, genoprazol, se te va a quitar. Y todos mis amigos burlándose de que, ay, hiciste tanto pancho por una gastritis. Y yo me sentía, o sea, ¿cómo no pueden entender que yo realmente sentía que me iba a morir, no? Y en eso empiezo a tomar el pantoprazol y no me empieza a ayudar, no empieza a cambiar nada. Y seguía teniendo los ataques de pánico, episodios de ansiedad, o simplemente esos momentos donde no podía estar quieto, donde me tenías que estar moviendo. Conforme más pasaban las noches en mi intercambio, dejé de dormir, me daba un insomnio donde no dormía, yo creo que la mitad de la noche, empecé a dormir 2, 3 horas. ¿Por qué? Porque me acostaba en mi cama y el sentir mi corazón me conectaba con ese, de alguna forma, trauma, miedo de que me fuera a dar un ataque cardíaco. Entonces me acostaba con el miedo enfrente, ¿no? Y yo digo que es similar, pues la ansiedad a fin de cuentas es buena, ¿no? En tu vida hay un león enfrente, sientes ansiedad, escapas y te ayuda, ¿no? Pero ¿qué pasa? Yo decía, si el león está enfrente de ti todas las noches y todos los días, sentía ansiedad todo el día y dices, el cuerpo no está hecho para experimentar niveles de ansiedad tan altos, ¿no? Y tan constantes, ¿no? Entonces todo eso me empezó a meter en un círculo vicioso donde al final vuelvo de ese intercambio y yo ya no podía estar quieto. O sea, me estaba constantemente tocando, agarrando las costillas, o sea, no me podía enfocar con mis amigos, comía un taco con salsa y eso me detonaba un episodio donde se me aceleraba el corazón. Ya no podía estar quieto y no podía estar en ningún lugar tranquilo.